Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Están con nosotros, como les habíamos anticipado en las redes el día de ayer, el doctor Ramiro Román y el arquitecto Diego del Castillo. A los dos les hemos pedido reflexionar en esta hora sobre dos temas: la corrupción como tal, y los dos han formado parte de la Comisión Anticorrupción, pero además los pasos que está dando la Fiscalía, y el último tema sobre corrupción, y no sé si se puede decir también como un delito conexo, aquello de que el señor Olavini han logrado entrar y a desencriptar su teléfono y encontrar unos mensajes de diálogos tanto con Assange como con alguna gente aquí en el Ecuador, y donde se afirma algunas cosas que han estado haciendo. ¿Qué puede ser esto, delito, o esto es un tema que no debería llevar? Así es que bienvenidos, muchísimas gracias. Ramiro, una primera cosa, antes de ir a lo de la comisión también que están haciendo, ¿cómo vemos el tema de la corrupción? Ustedes han estado luchando varios tiempos. Se queda una desazón, o sea, las denuncias, las pruebas que van llegando, tiene que llegar a una configuración de un proceso, y la Fiscalía es, como suelen decir, es la dueña del proceso. Y para poner también un elemento, Ramiro, me decía los representantes ahora de la empresa Odebrecht, esta nueva dirigencia que quiere reimpulsar, relanzar esta empresa, decía, a ver, todo les hemos entregado. Y la empresa Odebrecht, por colaborar, por entregar información, por reconocer que hemos actuado mal, somos los únicos que estamos catalogados como delincuentes. Pero nadie dice nada de los otros procesos que se han dado en el propio Brasil y en los Estados Unidos, en donde hay otras transnacionales brasileras, en donde se ha dicho que han hecho también en el Ecuador, y de esas no tenemos. Y me permito decir, por ejemplo, la OAS en el proyecto Baba, no pasa nada, y es más caro de lo que ha hecho la Odebrecht, ¿no es cierto? La Andrade Gutiérrez, y dicen, oigan, pero todo está en el proceso. Y cuando me dicen, nosotros firmamos un acuerdo, y por ese acuerdo de confidencialidad no podemos decir muchas cosas, pero firmaron con el abogado de los delincuentes. O sea, el fiscal en esa época era nada menos que el doctor Vaca. Este es un panorama, y entonces yo quisiera ver cómo avanzamos para que el país no tenga, además de las dificultades, esta sensación de impunidad. Bienvenido, Ramiro. Bienvenido, gracias, Francisco. Para mí es un gusto estar aquí y realmente poder tratar estos temas que son sumamente importantes. Bien, la primera parte, yo creo que la Fiscalía debe tener autonomía. Ya. O sea, vamos por ahí, si la Fiscalía no tiene autonomía, está controlada. Y me perdonan la señora fiscal actual y los fiscales que han estado allí. Por lo menos de lo que hemos visto, ha habido 6 fiscales generales, ¿no? Que han hecho sus posiciones, han tenido sus diferentes rutas, han tenido sus diferentes elecciones, pero considero yo que la Fiscalía debe tener total autonomía. Si no tiene capacidad de acción, la Fiscalía no puede hacer su trabajo eficientemente como debe hacerlo. El principio de objetividad es importantísimo porque tiene que investigar. La investigación tiene que ser totalmente objetiva, tiene que ser transparente. Yo creo que, por ejemplo, para hablar de corrupción, y sigo insistiendo en esto, y esta vez lo vuelvo a decir, tiene que hacerse reformas para los casos de corrupción, asuntos de familiaridad, en temas intrafamiliares, que hay que tener mucho cuidado, en protección de niños también. Se tiene que dejar de mantener posiciones de reservas en las investigaciones.
Ya. Usted sería partidario de levantar las reservas. De levantar reservas. O sea que en esta parte donde el fiscal dice esto, incluso para los medios de comunicación, esto no se puede tratar, y ahí tenemos un lío entre si ponemos o no el nombre, si se puede o no poner la fotografía del delincuente. Del ciudadano común sale asaltado, sale con la puñalada, exacto. Pero del delincuente no. Ya, esa es una parte. Tenemos nosotros que primero transparentar las cosas. Ya. Si bien es cierto, se hace la defensa del procesado, del sospechoso, etcétera, pero tenemos que mantener en flagrancia. Yo hablo de flagrancia, no hablo de una formulación de cargos. En flagrancia, cuando hay el cometimiento de un delito, se tiene responsable del cometimiento de un delito, bueno, hablemos del autor del delito, hablemos bien, porque a veces le dice, oiga doctor, ¿cómo es que habla de responsabilidad si no hay juicio? Entonces quiero hablar claro, en el caso de autor directo del caso, y concretamente debe rendir su versión, defiéndase. No decimos que no se defienda, tiene que defenderse. Para eso también está la Constitución, nos permite la defensa. Pero en ese caso tiene que haber publicidad de la investigación y del proceso. Tiene que entregarse los datos. Recién se me hacía una consulta, ¿por qué tenemos que estar protegiendo a las personas que cometen los delitos en flagrancia, por ejemplo? Yo creo que se tiene que mostrar la cara. ¿Cómo es posible que los jueces estén entregando libertades y al día siguiente están volviendo a cometer delitos? Claro. Estamos totalmente inseguros en el país. Eso es lo que está pasando. Estamos viendo delitos ya a otro nivel. Ya hablamos de organizaciones delictivas, no solamente en un sentido una que nos ha estatal. Gobernado 10 años. Por supuesto. Claro, y hay una organización. Una organización sabía qué hacía, por qué hacía. Tenían una tesorera, nada menos que con oficina en la presidencia de la República. Por supuesto. Ahí uno dice, por más que el expresidente diga, es que decidimos hacer un fondo de solidaridad en la presidencia, en donde él mismo se hace un préstamo y dice que tenía las cuentas con como un sobregiro permanente. Usted pregunta en el banco, tiene 113,000 en el uno, 226. ¿Dónde estaba el sobregiro? Por supuesto. Y además hay depósitos. Es que lo que rompe el esquema de la defensa, por ejemplo, del expresidente Correa, es de que hay depósito. Van a depositarle, no es el sobregiro del banco, pues. Entonces ahí cambia institucionalmente lo que se tiene que hacer en la acción de fiscalía y en la defensa lo que tiene que plantear. Para usted es importante, para pasar en cambio ahí a ver el mundo del empresario, porque también el empresario está quedando aquí como, yo digo, ¿y qué tal? Ya dice uno, a mí me chantajeaban, ¿qué quería que haga? Ya estaba hecha la obra, estaba casi entregada y no me quieren dar los cheques. Pero para ir a esa pregunta donde Diego, yo le diría, ¿usted creería entonces que el cheque, más allá de si era de 5,000, de 10,000, de 1,000, ¿ese ayuda a configurar el delito? Por supuesto. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene la Fiscalía muchos datos. Yo me he quedado realmente preocupado. Digo preocupado, y lo expreso públicamente. No se topa personas jurídicas. Se conversa con Odebrecht. Está la señora fiscal, el procurador, el contralor y todas las personas que tienen que estar en diálogo. ¿Por qué no tomaron en cuenta a la Fiscalía en otras ocasiones? Pues? Por ejemplo, pregunto, en el caso Gabela, conformaron comisiones de investigación y no toman en cuenta a la Fiscalía. Qué raro. Qué raro. ¿O querían ocultar los delitos? Claro, la fiscalizaba para otra cosa. Entonces hablemos cosas claras, definidas, concluyentes. Pero ahí usted diría, Ramiro, en el caso del diálogo, el modelo seguido por la propia Odebrecht y las otras ha sido en el Perú, en los propios Estados Unidos. Se reúnen con el Departamento de Estado, llegan al acuerdo, la Fiscalía, firman con la Odebrecht entrega toda la documentación y nos han dicho los representantes que esa documentación entregada al gobierno del Brasil y al Departamento de Estado de los Estados Unidos
le han entregado también al Ecuador en lo que corresponde. Y ahí está todo. Que no Pero ahí nos digan, no estábamos, nos han dado. Y ahí estaba, y seguimos en reserva. El doctor Carlos Vaca, cuando fue a Brasil de fiscal, y le entregaron todo. la información, tenía toda la información Todo. de dónde se depositaba y todo lo que pasaba. Y en ese sentido se hace una configuración, y quiero dejar mi punto de vista, Sí, por favor. mi punto de vista, que es que se hace reservas, se firman las reservas y después no sabemos las cosas. Exacto. Por eso yo digo que las investigaciones en caso de corrupción podrá hacer tienen que ser públicas. ¿Se podrá hacer una ampliación del acuerdo para levantar parte de la reserva o que lo que se viene no tenga Todo. ninguna reserva? Francisco, lo más fácil El es procurador, ir la a conversar en fiscalía. los países, hacerles las reservas y después decir si les entregamos los datos. Eso Ya. es un doble discurso, Es un una doble. posición diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en derecho penal? Con todo el Ya. respeto, tiene que investigarse objetivamente. Si tenemos reserva en la investigación, el proceso ya no tiene esa reserva, Ya. y es público. Por eso cuando se Pero ¿y formula eso no cargos, se adelantarán para que se vayan como se han ido? Sí, igual siempre se van a ir. han ido y las empresas Ya. se han ido. Yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando hacía por ejemplo, el agua potable de Esmeraldas, un tema tan rápido y que lo tuvimos aquí. Una empresa española, tengo entendido, se fue La de los 800 mientras daba dólares. el discurso el presidente de la República. En la Asamblea estaba cogiendo un avión Y se estaban de yendo. Iberia y se iban a su país, se acababa el problema. Y después se ve que han construido casas judiciales. Entonces, También. no O sea, no solamente se era agua fueron. potable en Esmeraldas. Entonces, estas también empresas construyeron. transnacionales tenemos en todo lugar. Entonces, si vamos a hacer una buena investigación, tenemos que Pero esto va a entregar, tomar tiempo entonces. por supuesto, tiene que haber reformas. La reforma tiene que hacer la Asamblea. Ay, padre, La Asamblea padre. es una parte que no ingresa en este tipo de cosas. Diego, esta es la parte jurídica, digamos, y las cosas que pueden entorpecer o ayudar a que la impunidad campee. Pero si bien tenemos un especialista en derecho penal, los constructores parece que de alguna manera terminan siendo algo de abogados también, por todos los procesos que deben tener. Por lo general, un constructor está dispuesto a pagar para hacer la obra, digo. A ver, Francisco, gracias por la invitación, Ramiro. Gracias por Qué gusto compartir Un gusto esta también. entrevista. La construcción es un mundo completamente distinto a la vida real. Es una infraestructura. Claro, generan porque es distinto. infraestructura. Primero que estamos hablando de obra física, ¿no Ya. es cierto? Tenemos que ver la obra. Y esa obra física tiene un costo. ¿Sí? Entonces tenemos una obra, tenemos un valor, pero tenemos lo más grave, tenemos un ordenador de la obra, que vienen a ser o los gobiernos, los municipios o un cualquier sector entidad privado, del Estado. claro. Sí, Claro, el privado es más distinto más, porque ya. el privado ponen de cuida su acuerdo y plata, ¿no es listo, cierto? ya. Entonces el privado, si quiere pagar más, Pero el problema son del privado. municipios, Pero gobierno central. lo que es público, Ya. Ujú. que aglutina todo el Estado, tú tienes que trabajar con diferente tipo de gente, porque no estás hablando que todos están preparados para estar en funciones del Estado. ¿Qué puedes esperar tú de un señor que por casualidad, sin tener conocimiento, sin tener experiencia, sin tener el suficiente o amplio Una espacio visión, para por lo trabajar la menos, de visión, ver, ya. para entrar a la función pública, sabe que después de meses o después de años se le acaba la función y 4 nadie años. más le contrata? Entonces, ¿qué dice? Ahora o nunca, ¿no es cierto? Entonces, esa gente chantajea a los profesionales. En profesionales hay profesionales y profesionales. Ya. Hay gente que se deja chantajear. Y no estoy contra del profesional, estoy contra el sistema. Alguna vez en una reunión de constructores les decía a mis colegas, compañeros, todo aquel que da una coima es inmoral. Por supuesto. Claro, por supuesto. El Sí, que sí, estaba al sí. lado mío me dijo, Diego, yo soy inmoral, yo doy. Pero si yo no doy, mis hijos no comen. No sale el problema. Trágame tierra, porque esa es la Claro, o sea, realidad. era una ¿no es realidad. cierto? Estaba contándote el mundo que está Estás viviendo. contándome lo que pasa, ¿no es cierto? Pero claro, estás hablando de la coima dentro de un margen que se pueda dar, ¿no? Claro. Estamos hablando 5%, exageremos 10%. ¿Qué significa? Que da la coima, pero la obra se hace bien.
En la Con década los que montos estamos que hablando es de estaban, otra cosa ya. distinta. No solamente es la coima, es el Los sobreprecios sobreprecios. que hubo en la Y contratación. encima de eso el no cumplimiento de las Que normas no- en las obras. Y hay obras que no están ejecutadas, que se llevaron Que ya tienen actas de entrega, recepción. Entonces, es lo que tiene que hacer la Fiscalía, eso es lo que tiene que hacer la Contralía. Revisemos todas las obras contratadas, Son 12 años. obras en ejecución, obras en recepción provisional y obras definitivas. Y vamos a encontrar una sorpresa inmensa. Y aquí a Ramiro le voy a decir algo que hay que repetir. A mí no me asusta la corrupción, porque siempre ha habido. ¿Sí? En los seres humanos ¿Pero siempre qué? hay ese deseo. Bueno, siempre hay de alguien que beneficiar, sí, ya, alguien se quiere sale del hacer, chiquero, ya. ¿no es cierto? Pero lo que sí me duele y me asusta es la impunidad, Francisco. La impunidad que ha habido en este país Ya. es hasta grosera. Y la tolerancia de la ciudadanía frente a aquellos que han hecho plata. Verás que desgraciadamente fue una mafia tan bien organizada Ya. y tan grande, donde todo Que el un mundo montón creo de que gente, llevaba, ¿no es ya. cierto? O sea, agoteaba a un montón de claro, gente. agoteaba a mucha gente. Además, ustedes, personas conocidas, honestas, doy fe, llamen a sus amigos y digan mañana que se reúnan en las Iris, porque vamos a luchar contra la corrupción. No les interesa. No va nadie. No, Y son personas queridas. Sí, Son sí, personas van a conocidas. decir, sí, van a Pero decir. ellos, los mafiosos, se reúnen, se mandan los correos y al menos 2,000 personas sí hay. Entonces, que el dinero mueve a la gente. Organizaron también las cosas. Y lo que dice Destruyeron Ramiro, la y que, educación. ¿qué pasó con los fiscales en el tiempo correísta? Claro. Y no, y en esta de Claro, transición y han con los pasado jueces. seis. Y con los jueces Y con taparon los muchas jueces, cosas. sí. Entre los correos de Mera y de Mera y Correa, dice, no te preocupes porque el juez ya está hablado. Sí. Claro. Está hablado, la fiscal esta sí tiene todavía influencia, el fulano. Claro. No seas, No te preocupes, no seas vamos a pendejo, solucionar. este bolsón. Además, esa forma de tratar, Sí, no. que es propia en la jerga guayaquileña a veces. parece? Gente, sí, mucha gente, ese es el lenguaje, nosotros los serranos, Ya. o somos más de zanahorias o qué, pero no tenemos... por lo de- menos sé que se guardan somos más formas, respetuosos ya. para hablar. Pero Entonces tú dirías, esto es un mal que siempre ha habido, Es solo un que mal que ahora se ha desgraciadamente extendido es un mal y que que había. la impunidad es la que más esa es la que asusta. hay que luchar. Ahora, al Que paguen. referirme yo que ha habido, me refiero que ha habido buenos y malos constructores, Ya. que ha habido buenos y malos contratistas. Dejemos a los malos constructores y hablemos de los buenos constructores. ¿Qué le Pero pasa a a un ellos también les constructor han que pasado cuando le dice, algunos que no les pagan. claro, ¿qué hago si estoy con una deuda en el banco que no puedo cumplir? Y se me acerca un agencioso ciudadano que no es el funcionario ni municipal ni nacional. Ya. Se ve a ingeniero, usted tiene una deuda en el Ministerio de Finanzas. voy a ayudar a ¿Qué le parece si yo le ayudo? Bueno, pero a cambio de eso, me ha de dar algo. Yo estoy trabajando, estoy encargado, perdiendo mi Tengo que tiempo ir y a todo, hablarles. para ir a hablar, tengo que hablar con uno, Tendré que comer. llevar a comer al jefe. Pero la conclusión es que el tema de la construcción o los ingenieros y presta. arquitectos están al lado de la corrupción. Estamos O sea, cerca más que al lado. Y cerca. Sí, porque si estaríamos al lado. Sí, Juntos, pero no Este, mezclados, ¿cómo por se llama? favor. La ventaja Claro. ahí sería Claro. puede ser el vecino un delincuente, Claro, por pero yo no le puedo ayudar a guardar lo que ha robado, Por supuesto. por más vecinos que seamos, ¿no es cierto? Pero lo que se ve es que en la obra, en realidad, porque lo mismo les pasa ahora que estamos viendo a los médicos directores de hospitales comprando medicamentos que no sirven. Y en otros casos, administradores que no saben de medicina ni de lo que suelen decirse el arsenal terapéutico básico, ahora sabemos que no han sabido comprar, sino lo que ya estaba por caducarse. Entonces, ahí entran médicos, administradores y los abogados que les andaba haciendo los contratos. Pues, mi doctor. Por supuesto. Por eso Claro. yo decía, tienen que ir Exacto. a la UAF y a todos los lugares Ahí y está el averigüen camino. todo lo que tenemos. SRI y la UAF, Hay por un ahí va. problema. SRI, la UAF sería. Por ahí va. Por Pero si supuesto. la UAF estaba hecho cargo de ellos mismos. Ha cambiado muchas cosas. Está Francisco, hecho cargo entonces, hasta el día de hoy, porque depende del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Y ¿Usted tenemos creería que cambiar eso. ¿Eso debería depender de quién? ¿De la Fiscalía o de quién? Bueno, puede ser autónomo. Que ¿Autónomo debe también? Ser, ¿Ah, sí? Debe ser autónomo. Yo creo que cuando se quiere luchar contra la corrupción hay que establecer autonomías Autonomía, para sí. mantener una posición clara en la acción. Segundo, la parte de que quiso el señor Serrano, vea, digo nombres, Sí, porque sí. ha sido el tiempo
que se ha operado estas cosas. Son 12 años. Que siempre querían que pertenezca al Ministerio del Interior, la dejaron una parte también objetivamente planteando ciertos aspectos. La misma Secretaría de Lucha Antidrogas dependía de ellos. Por supuesto. Entonces, si nosotros analizamos, porque hay que hacer un análisis, para legislar hay que analizar. Yo por eso hablo siempre de los legisladores. Y de la hay muy buenos legisladores y legisladoras, pero también ¿qué tenemos en cierto momento? ¿Y cuál es la sensación que nos dan? Es trabajar por la impunidad. No se cambian leyes porque ya se ve lo que sucede. En reserva, si tenemos reserva, si el señor Vaca tuvo 6 meses de reserva y no se investigó, ahora estamos dialogando sin investigación, ¿de qué hablamos? Claro. Yo les decía a los representantes de la Odebrecht, Diego, oigan, pero ¿por qué no nos entregan aparte? Es que tenemos, a nosotros sí nos va a costar si les entregamos. La fiscalía tiene todo. Y claro, y uno dice, y las otras empresas, porque claro, sí se le ha dado y a la Odebrecht de este rato el símbolo de la corrupción, pues no, pero es la que está colaborando. Claro, sabes que es como empresa es gravísimo, no nos olvidemos que era de las más grandes de Brasil, ¿no? Y hay que hacer reformas, hay que hacer reformas también en el COIP. Tenemos solo 2 artículos de personas jurídicas. Solo 2. Dos artículos. Tenemos que ampliar esa posición. Y comenzar hablando administrativamente, etcétera, pero en el fondo tenemos lo que hay es solamente 2 artículos. Y eso no camina a ningún lado. Yo quisiera en este caso, en este tema, comentarles que cuando fui presidente de la Cámara, fue la Cámara de la Corrupción de Quito la que habló del registro único de conductores. ¿Por qué queremos el registro único de conductores? Porque queremos saber qué están haciendo los conductores, que tienen que ser público. Tenemos que calificarnos en la Contraloría, por supuesto, pero la base de datos tiene que darnos a las cámaras de todo el país, a la federación, a las cámaras de las provincias, porque no es posible, por ejemplo, y le digo porque me pasó, que encontré cuando llegué a la Cámara 3 constructores que tenían entre los 3 como 10.000 millones de sucres en contratos. Entonces, lo primero que hice es alegrarme. Qué bueno que tengan contratos. La siguiente pregunta es, ¿y cómo se consigue en este país 10.000 millones de contratos? ¿Cómo se consigue? No entendía. Entonces traté de hablar con los constructores, no fueron nunca a visitarme, pero me quedé con la duda y decía, tenemos que buscar un método, un equilibrio para controlar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que proponíamos? Hagamos el registro único de constructores, que sea una declaración juramentada. No hace falta estar haciendo papeleos ni nada. La idea es dar agilidad para que las cosas y saber quién está haciendo. ¿Qué necesitamos? Que tenga un título reconocido. No se puede contratar si no tiene título en el Ecuador. La segunda es su capacidad económica. ¿Hasta cuándo le da su capacidad económica? Pues no puede un muchacho responder por claro. Y la tercera es experiencia y equipos. O sea, vamos a hacer vialidad, tiene que tener equipos, no puede ir con pico y placa, tiene que tener experiencia. Y toda esa información metida en la base de datos de la Contraloría y de las cámaras nos permitían que no haya testaferos en la construcción. ¿Qué significa eso? Que vienen las empresas grandes, contratan a un muchacho recién graduado, le ponen de burro a pie, firman los contratos, cogen el anticipo porque el señor coge un sueldo nada más y se van del país. Y el señor contratista, pobre muchacho, se ha quedado endeudado en pólizas, endeudado en la obra y acabado para siempre. Entonces, protejamos a la construcción. Por ejemplo, sigo manteniendo la idea de que tiene que haber colegios calificados y cámaras calificadas. No se puede trabajar si no se tiene una calificación en la Cámara. ¿Por qué, Ramiro, y por qué, Francisco? Porque si tú no cumples con lo que estás contratando, la Cámara te puede quitar hasta el título con el Tribunal de Honor. Porque no es justo que un profesional firme un contrato y abandone la obra. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de la necesidad de esa obra para los ciudadanos. O sea, es terrible que no te construyan un adoquinado, una vía pública, una escuela. Con las seguridades y las garantías. Entonces, tenemos que tener las garantías suficientes y que las aseguradoras se comprometan a cumplir con lo que dicen los contratos. Entonces, claro,
Ya es todo un esquema, un andamiaje más grande, donde si falla uno, el andamio de abajo cae todo, entonces todos estamos controlándonos. Y las cámaras tienen que controlar que la obra pública se haga y se haga bien. Yo inclusive, como miembro de la Cámara, teníamos la feria Mi Casa en Ecuador, que acuérdate, conversamos, hicimos en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, pero para seguir con el proyecto teníamos la fiducia Mi Casa en Ecuador. Cosa de no decirle, tome la plata, momentito, no desconfíes de los constructores, pero sí quiero estar seguro. Porque si no muchos les estafaron. ¿Y quién pierde? La imagen de la Cámara, la imagen del sector de la construcción. Cuando algo pasa, ¿a quién culpan? No le culpan a fulano de tal, le culpan a los constructores, que somos ladrones, somos coimas, y no es cierto. Hay gente, yo por ejemplo no he trabajado desde que llegó el gobierno de Correa, dejé de trabajar, yo era contratista del Estado. Alguna vez me dijeron, hay un contrato, ¿te interesa? Pero por supuesto, yo soy contratista, dice, bueno, ¿y qué hago? Tienes que venir a hablar. Perdóname, se han equivocado de persona, pues no tengo nada que hablar. Llámeme, convóqueme, pídame la oferta. Y yo puedo conversar, pero si me llaman a conversar, ¿de qué ¿de qué? No hay razón. Ramiro, dos cosas, y estos son las transnacionales, si estos problemas tienen los nacionales, y el propio expresidente de la Cámara nos dice, hay que ponernos unos controles para que además les puede servir para garantizarse ellos hacer el trabajo mejor y que no les chantajeen. ¿No es cierto? Claro. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Se puede el Estado formar parte, por ejemplo, pedir integrarse como un tercero afectado en los juicios que le siguen a las constructoras en el Brasil, a las que les están siguiendo en los Estados Unidos? Que yo sí creo que en esos dos países, y sobre todo en los Estados Unidos, nos daría mejor resultado las investigaciones de cómo fue esto. Por supuesto. ¿Y por qué entonces no se hace, Ramiro, de una vez? A ver, el problema realmente radica en las posiciones que ha tenido el gobierno actual para intervenir en los casos. Ejemplo, ¿qué pasa con Interpol? Interpol les niega cada rato cada vez porque no hay una posición definida del Estado o no piden bien las cosas. ¿Pero que eso será de adrede o no sabe? Es que la petición tiene que hacer de la Corte Nacional. La Corte. La Corte tiene que hacerlo. Y la Corte es correísmo puro. Bueno, estamos por lo menos 90%. Estamos en eso. Creo que el proceso tiene que llevarse con satisfacción y terminar de la mejor manera. Yo espero que no se estén repitiendo sentencias repetidas y estableciendo posiciones, incluso en un caso dando casación, diciendo sí, tiene casación, se acepta la casación, y en otro dicen no. Y son muy parecidos en las argumentaciones. Entonces es imposible que pase esas cosas. Pero creo que el Estado debe tener una posición clara. Yo creo que el Procurador General del Estado no debe dar conceptos al comienzo. ¿Qué pasó, por ejemplo, el día de ayer? Con todo el respeto al procurador, pero hizo una anticipación. Es que si quieren venir a trabajar Odebrecht, que haga, que vaya y que cumpla los requisitos. Primero investiguemos bien qué ha hecho Odebrecht y si tiene que seguir viniendo a trabajar. Y si está como contratista incumplido, no puede trabajar. Y que cumple tan bien o tan mal las cosas. Porque pero ahí hay una cosa, están contratos vigentes de la Odebrecht. Por supuesto, pero tienen que cumplirlos a cabalidad. O sea que no es que si quiere volver, si está quiere, aquí. Tiene que seguir cumpliendo lo que debe cumplir. Punto uno. Y segundo, no solamente ellos. Esa fue diríamos, ¿adelantó un criterio el procurador o no? Mi punto de vista puso una calificación por gusto. En el momento que se hace una pregunta. Porque el periodista, ¿qué hace? Claro, preguntar. Y si nos contestan lo que no deben, no es culpa nuestra. Y decir eso es un poco complicado cuando es un alto funcionario del Estado. Claro, nada menos que el procurador. Porque no podemos decir que regrese o que venga, sino además que cumpla lo que tiene que cumplir. Exacto. Y que entregue todo lo que tienen que entregar. Esa es la primera posición que debemos tener. Y de las otras, ¿qué hacemos? Mientras le disparamos todo el mundo a la Odebrecht, las otras están silbando y... No, pero es que muchos están con Odebrecht. OAS está con Odebrecht. Tiene
un efecto concreto. Tenemos nosotros posiciones de que Odebrecht ha intervenido en la construcción de hidroeléctricas. Ya. Manduriaco es la primera. Sigo preguntando, ¿Manduriaco ya funcionó bien? No. ¿Por qué no funciona Toachi bien? Pilatón, Ramiro. Toachi Pilatón, no se diga. Personal. Entonces tenemos obras que hay que hacer cumplir. Ya. Es la primera cosa que La debe haber en primera. las negociaciones. Pero, por Pero- ejemplo, y en este del Pascuales Cuenca, que no sirve, que está mal hecha, eso tiene que reliquidarnos y resolver. tiene que resolver. Aunque algunos dicen que esa obra no Mire, le tendrían que sacar y hacer. ahí para eso están los Ya. ingenieros. Ya. Y tenemos un ingeniero de mucha práctica. Arquitecto. Arquitecto, perdón. Yo trato de que sea ingeniero. de que sea- que sea mejor. ingeniero. Igual, yo no. Mucho Siempre cariño para mis siempre colegas era una ingenieros. discusión entre los ingenieros y los arquitectos. No, yo no Pero llego a Sí. eso. así como nosotros, Ya. como nosotros los abogados, Ya, tenemos claro. que defender, también tenemos que saber cómo se defiende y qué se va a hacer. Ya. Porque no es cuestión de recibir un honorario y callar No, las cosas. Claro. Y en el En tema actos de penal, corrupción es grave. donde tiene que ver, además está el futuro del país, pues las hidroeléctricas, todo lo que se ha Por invertido, así se hayan robado, ya está invertido también, pues, además de lo que se han llevado, ¿no? Pero Sí. yo quiero solamente concluir esta parte Por favor. en la situación de que si podríamos estar en diferentes lugares. Yo creo en ciertos momentos, especialmente los paraísos fiscales, nos están causando problemas. Sí. ¿Por qué? Porque tienen Ahí sus está la plata regulaciones, y no sus van a- cosas y tienen su dinero. Pero sabemos y tenemos la información. Pero también tenemos convenciones internacionales de luchar contra la corrupción. Ahí está la relación internacional que podemos Ya. hacer para asumir En investigación virtud de la aplicación de los internacional. convenios Por supuesto. internacionales que están vigentes. además. Porque las convenciones tienen que Claro. cumplirse Claro. y hacerlas cumplir. Para eso son creadas. Y estamos dentro de las convenciones. Entonces, a veces como que se olvidan o no quieren hacer, quieren. o por qué no quieren hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Esa impunidad trae consigo que estén dentro de esto. Claro, no, Aquí- además la gente dice esto no va a cambiar, hay que seguir así. Mire, y si los Francisco, otros hacen, Mire, Francisco, en derechos humanos, yo quiero hacer llamar la atención en esto. En derechos humanos se ha afectado la educación, se ha afectado salud, Sí. se ha afectado la construcción. Se hablaba de construir carreteras y no terminamos haciendo las carreteras. Perdón. ampliaron. Vea, en el caso Cosurca, donde tenía el hermano del expresidente hermano, Correa, sí, sí, sí. Fabricio Correa, Él. que era el dueño Sí, y sí. que estaba en Cosurca. Y les ha costado cárcel Y que han a los terminado- veedores después de Pero- que le dijeron lo que han visto. Porque recién acaba de salir de libertad Pablo Chávez, por eso Sí, topo el claro. tema. Justamente, Sí, sí, sí. ¿qué es lo que ha sucedido? Se hacía terminación unilateral de contratos, pero la primera cosa que teníamos que hacer los ecuatorianos, y tenemos que seguir haciendo en las terminaciones unilaterales, pagando intereses. Y eso nos cuesta a todos. Y eso es lo que no se dice. Entonces, Pero además, tenemos- y en algunos casos sin devolver lo que ya recibieron Sí, para sí, firmar por el contrato. Entonces yo digo, ¿por qué no devuelve lo que recibió? Exacto. Sí, sí, sí. El hermano del expresidente Correa. Debería Hay que devolver. Y dónde está eso? Tenemos Era como informes 600 y millones. tenemos, yo pongo ejemplos, porque Sí, por favor. esto es una cantidad de ejemplos, ¿no? Pero sí creo que las autoridades del Estado no tienen que olvidarse o hacerse los olvidados. Tienen que actuar. Claro. Y tienen que actuar con efectividad. Diego, ahí hay una cosa que yo sí quisiera que sí, lo le expliquemos. Esto de los anticipos. En una empresa recibe el anticipo, pero en este gobierno vía declarar en emergencia se contrataba directamente a dedo y el anticipo era hasta del 90%. Yo quisiera más o menos referirme a lo que significa un contrato. Ya. Primero que soy completamente contrario a los contratos de a dedo. Ya. Y la Cámara fue la primera que se opuso cuando Correa decretó Estos decretos de esta emergencia. para la Hay que hacer la viabilidad. reforma constitucional, Claro. pues. Y lo primero que dijimos está, es y está la que la asamblea para emergencia se tiene que determinar por tiempo y por espacio.
La emergencia no Ahí puede ser está, claro, para no puede todo, ser para ¿cierto? toda la vida. Si quiere una emergencia para la vía en el oriente, diga cuál es la vía, cuál es el costo y cuál es la emergencia, ¿no es cierto? Que explique. Entonces no estoy de acuerdo con las emergencias en este tipo y peor tan así, amplio. viva la fiesta. Nosotros cuando firmamos un contrato tenemos primero la obligatoriedad de firmar el contrato, donde tenemos las cláusulas, y voy a referirme a las importantes, que significan costos, Ya. plazos, multas y garantías. 4, para no referirme mucho. En montos, ¿cuánto estamos contratando? Si hay anticipo, ese anticipo tiene la garantía del 100%. O sea que si el Estado me da a mí el 50%, tengo la obligación De de contratar dar una una garantía garantía por el ese 50%. O sea que si yo no cumplo, el Estado me ejecuta no te puede la entregar. garantía y no ha perdido. Adicionalmente, Ya. en términos de garantía, hay la garantía de fiel cumplimiento, que es del 5%. O sea, ¿Qué garantías tenemos con Odebrecht, con OAS Nada. y con todas las... si no que se están ahí? cumplieron, ahí hay un delito, porque las normas ecuatorianas rigen para toda contratación. Y no es cierto lo que muchos dicen acá, que las empresas internacionales pueden regirse a otros países, a otra ley. No es cierto. Lo que pasa es que hay autoridades que han sido, contemplativas para estas cosas. ¿Por qué? Porque les conviene. Por ejemplo, el Banco Mundial, el BID, en ninguna parte de sus estatutos, de su reglamentación, hablan de la confidencialidad. Así es. Pero acá, en cambio, cada vez que quieren hacer un contrato, confidencialidad. Entonces ahí es cuando a uno le viene la duda. ¿Qué están Los tapando? hicieron con confidencialidad. Exacto. Se reservaron. Claro, pero eso es ilegal, Están tan reservados que hasta ahora no Hasta ahora sabemos no quieren todo. decir. y no es respaldado por nadie. Entonces, ahí está, eso sí, el procurador podría intervenir. Hable con las entidades internacionales y pregúnteles, ¿por qué pusieron confidencialidad? Alguna razón ha de haber, ¿no es cierto? Que seguramente no es de afuera. Pero hay Posiblemente algunos de adentro. funcionarios que siguen en el gobierno, Por eso en estamos los gobiernos, Son porque están en diferentes Claro, cargos, sí, han sí, cambiado sí. muchos. han en cambiado, diferentes cargos, nada más. pero ustedes revisen una cosa, los subsecretarios casi no se han movido. Representantes de varias instituciones del Estado en las provincias casi no se han movido. Ahora, uno tiene que decir también Pero solamente una cosa, quiero ¿no? acabar con Por un tema, favor. por favor, para que no se me vaya la idea, contrato, Francisco. ya. Una vez ejecutado el contrato, nos dan una recepción provisional. La recepción provisional Previa a la fiscalización. previa a la definitiva, ¿no es cierto? Ah, O sea, ya. entregamos la obra, nos reciben provisionalmente y nos dan 6 meses para revisar que la obra esté bien ejecutada, que no haya... Que esté funcionando. Claro, que funcione. Y a los 6 meses tenemos ya la El acta recepción. definitiva. Pero eso no es todo. Ramiro, como abogado, conoce que hay vicios ocultos Así es. en todas las obras y eso es 10 años. Así es. Entonces, Aguanta 10 años. Claro, en el caso de la Coca-Cola Sinclair, que es cuestión de aplicar la ley, pues. Así es. Pero, tiene y eso que- no tiene que ver nada que es un convenio internacional ni un acuerdo lo hacen. entre gobiernos. Lo No, que- la lo ley que es pasa la es ley. que no hacen. No lo hacen Lo que nomás. tienen que hacer. Claro, ¿por qué no lo hacen? Porque hay compromisos de otras índoles que no son Claro, los del que ya beneficio estamos- del país. ya estamos Ahí viendo está que la es, corrupción. Esa Ahí es la sí está corrupción. clarito. Por ejemplo, el edificio que está en el Amazonas de la plataforma El gallinero que le gubernamental, ese dicen, y gallinero que otros, le dicen. otros le dicen cómo es el Titanic porque se hunde cada vez que puede. Ese edificio, por ejemplo, construido por los chinos, fue subcontratado todo con empresas ecuatorianas. Si revisamos la ley dice que no se No puede podrá. subcontratar más del 30% de la obra. ¿Quién autorizó la subcontratación? Ahí hay responsables. Es la primera cosa que se tiene que hacer. Entonces, o sea, si comenzamos, si habría Con todo. la voluntad de comenzar a determinar culpables, si hay cómo. ¿Y quién actuar. debería iniciarse esa voluntad, Diego? Me imagino que Contraloría, como primera instancia, que a Contraloría le quitaron el informe, El informe ¿cómo es? previo, ¿no? Y después del informe recurrente también, Claro. y solamente ya cuando acaba la obra puede Así intervenir, que es un absurdo. Eso, por ejemplo, Debería hacerse un acompañamiento para pero que desde no haya... antes del claro, contrato. debería Por supuesto estar que ahí. no todo en la Contraloría es santo tampoco, No, ¿no? no. Pero de todo hay control, pues lo que queremos es ser controlados. Tanto no es santo que el que dirigió esos 10 años era nada menos que el señor Poli, pues, ¿Ah? que quiso nada menos que a la comisión
de lucha contra la corrupción, claro, les los denunció. enjuició. Les denunció y les Los enjuició y sancionó. después dijo que les perdonaba, perdonaba. claro. Es tan Pero generoso. Francisco, cada vez que puede sale internacionalmente diciendo cosas. Sí. Debe venir al país y traérselo. Claro. Y además para que dice, explique ¿no? Claro. Y para que Porque se entregue él los tiene casos. sentencia. Porque ¿cuánto pesa, Ramiro, de que el señor Poli tenga, en algunos casos dicen que incluso 3 nacionalidades, ¿no? La nuestra, la norteamericana y la italiana. Italiana también. De la, o sea, esa tiene 3. Así es. ¿Y eso que le da patente de corso para burlarse del resto del país o qué? Porque no hicieron lo que sentencia tenían que que es. hacer en su momento cuando lo tuvieron en Ecuador. Yo creo que la primera cosa que tiene que hacerse y juzgarse además es el fiscal que intervino en el momento que estuvo el señor Poli en Ecuador. Porque el momento que estuvo en Ecuador tenía que hacer. Y nunca hicieron. No. No, pues Eso él esperó, significa asistió a omisión, la transmisión por de supuesto. mando y todo, y se Es fue. omisión y todo. La señora de Poli, Pero ahí era la señora de chiriboga, ¿no? Poli tenía pasaporte diplomático. No necesitaba tener solamente el contralor. Y yo pregunto, ¿cómo así la señora Tiene del pasaporte contralor diplomático. tenía pasaporte? Y que me diga el señor Poli que no tenía pasaporte diplomático. Tenía pasaporte diplomático. ¿Cómo salían las cosas del país con el pasaporte diplomático? Claro. Entonces yo creo que eso también tiene que cambiar. Porque las maletas en Sí, Italia y tantas cosas, Y que el se uso de hicieron los juicios. aviones que no sabe para dónde no más. Entonces tenemos que hacer, no solamente seguir buscando, porque claro, la doctora Diana nos dice, hay muchas cosas que hacer. Y claro, la primera situación también que sabemos es que por lo menos necesitamos 500 fiscales más. Entonces la fiscalía no tiene suficiente personal. Hablemos bien. Sí, claro. Si hacemos autonomía y damos todo el personal Contrata, sí. y damos el Para financiamiento esto, respectivo ya. con objetividad, planteando bien las cosas, No es se esto pueden ni hacer muchas persecución cosas. ni nada. Esto es una cosa que hay que responderle al país. Y hay delitos que ni prescriben. Yo hablo desde el derecho penal. Claro. En aspectos civiles, administrativos, pueden hacer muchas cosas. Y claro, la primera situación que se plantea es que es prescrito, ha prescrito. Es que como está prescrito ya no hay cómo hacer nada. Y yo siempre digo, en la misma Constitución habla cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y casos de lesa humanidad. Ya. Tenemos que hablar de no prescripción. Y tenemos cohechos, enriquecimientos ilícitos. Tenemos peculados. Entonces hagan lo que tengan que hacer y terminen de hacer los procesos si ya comenzaron, pero terminen primero las investigaciones. ¿Por qué hablo así? Porque la Comisión Anticorrupción por lo menos hizo 13 denuncias y todas están en indagación, es decir, están en reserva. Y no sabemos si a través de esas reservas si están actuando en algo, si están investigando, están siguiendo. Francisco, no está en reserva, no hay una llamada a juicio. No tenemos nada de publicidad en las denuncias. O sea, se sabe que entregaron, informamos de lo que fueron a entregar, pero de ahí, como están en indagación. Sigue en indagación y siguen en reserva. Entonces estamos esa realidad siendo de corrupción. Por Oiga, eso y a digo que propósito tiene que de haber todo esto, hay un montón de gente que se ha robado la plata y que está calladito esperando que sigamos destrozando a la Odebrecht. Por supuesto. Y hay delitos que prescriben que ya comienzan a decirlos. Ya. En los casos Claro. de todo hablan verde, ¿no? Del arroz verde, etcétera. Están planteando ya prescripción de acciones. ¿Ah, sí? Eso quiere decir que no Por el van a poder tiempo. seguir ciertos delitos. Esto tiene que cambiar. Y cambiar Pero en la reforma constitucional. cambian una reforma y lo que ya nos hicieron ya se acabó. Yo creo que hay que mantener una posición clara. En temas de corrupción estamos con la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción y eso tiene que ser aplicado. Hay que tomar en cuenta la jerarquía La convención constitucional que esta la está tenemos sobre. en Sudamérica y Está eso hay que sobre, explicarlo sí. bien. En la parte constitucional, los sudamericanos seguimos diciendo que la norma constitucional, especialmente en Ecuador,
tenemos que dar prioridad. La Constitución es lo máximo, pero tenemos después los estándares internacionales. Y Están los las tratados y convenios para el Ecuador tienen el convenios. Que son mismo nivel obligatorios. constitucional. Y tenemos que basarnos en el 426 cuando se habla de derechos humanos. En este caso, en Nos han educación, afectado, sí, sí. en justicia, porque para construcción de, Claro, todo, de todo, colegios, escuelas, todo, hospitales. estábamos hablando Claro. justamente en eso. En Las el tema de hidroeléctricas. salud, Claro. tenemos justamente violación de derechos humanos. Se nos ha ido contra los derechos humanos porque se ha dejado sin educación o buena educación. Ya. Se robaron la plata de se la han salud. planteado, en la salud estamos Sí, sí. hablando clarísimo, Sí, sí, sí. todos los contratos que se quedaban hasta en la aduana, porque incluso no salía la ya. mercadería. Los medicamentos caducaban Caray. y no se puede utilizar, pues. Hasta en eso robaron. Por O sea, favor. buscaron mecanismos para todo. Entonces, hay mecanismos de todo. En este momento, por ejemplo, le escuché al alcalde, al prefecto del Guayas actual, Ya, al señor a Morales, que hablaba de que se quiere prescribir algo y decía, ¿cómo vamos a prescribir? Esto es el colmo. Y claro, yo creo que tenemos que cuidar mucho de las adquisiciones de medicación. Claro. Eso es gravísimo. Están dejando Eso sin es medicación derechos humanos. a nuestro pueblo, al más necesitado. No solamente por los jubilados, No, no, pues que eso tienen no, derechos y tiene que dársele derecho. Pero no puede ser posible que usted vaya al Pablo Arturo Suárez, le doy ejemplo en Quito, al Pablo Arturo Suárez, y pida no medicación tiene, y el no hay. médico le diga, tiene que traer tal ¿Quién me cosa. quiera comprar? Entonces la Claro, persona ahí, que necesita ahí la nos medicación afectaron tiene a que toda ser- la Es sociedad. gravísimo. Pero eso se ha dicho el procurador, ¿no? Sí, Que pero nos tiene que dañó hacer varios. los procesos. Tiene que hacer. Es que tiene que haberlos sancionados por lo que no hicieron, Ya. por omisiones Claro, o porque claro. así hicieron en su momento. Diego, la comisión ha presentado 13 casos. ¿no? Y otros más. ¿no? Y otros más. Sí, Sí, después que salió sí. Ramiro, sí. Entonces ahí yo les diría una cosa. El mismo cansancio de la gente de oír de todo lo que nos ha pasado. Y algunos llegan a decir, ya vean, miremos la página. Y uno dice, oigan, si miran la página, se nos van riendo y encima de eso han de venir a ganarnos y a maltratarnos. Pues. No se Pues puede es de las mirar la... víctimas. Claro, no se puede mirar la página. Eso es ¿Cómo precisamente así? lo que tratamos. Y el cansancio puede llegar a gente como ustedes que está luchando contra la corrupción. No podemos darnos por No. vencidos. O sea, el cansancio llega, pero sobre cualquier cansancio tiene que estar nuestra visión para nuestros hijos, nuestros Pero nietos. si no hay respuesta, Diego. Estamos luchando contra una pared, afortunadamente parece que con los cambios algo se ha movido. Y yo como constructor sé que si ya se movió, algún rato puede caerse, ¿no es cierto? Y hay que Ya. luchar y hay que seguir empujando. seguir El empujando. pedido es, ¿por qué solamente la comisión? ¿Por qué no todos los ciudadanos? Hay gente que en Ramiro este sigue en la país... comisión. Bueno, en la yo comisión, no estoy ya no en la comisión. Ya salió pues, de la porque comisión. tengo un libre ejercicio profesional. Ya. Yo no he presentado renuncia, Ujú. porque yo creo que hay que ser respetuoso con las personas que nos Que nos eligieron. eligieron, ya. Y en cualquier cosa que se pueda intervenir, se debe intervenir. Pero por obvias O sea, razones, el campo profesional es de lo que De lo que vivo estamos, normalmente. nosotros ya, vivimos claro. y tenemos que seguir actuando. Ujú. No puedo dejar a los clientes, por supuesto. Ya, Ramiro, entonces en este caso usted, pero va a seguir colaborando con la Bueno, comisión cuando mire, pueda. en las ¿o no? colaboraciones se puede hacer y Ya. en todo lo que se puede plantear, decir, lo he estado Ya. realizando. Creo yo que siempre la comisión tiene que existir, Ya. debe ¿Usted cree existir que sí? como posición ciudadana, Ya. donde No, nadie no, pague nadie más. sueldos, Nada, no puro. se dependa de Ah, nadie ya. y se haga el trabajo que se tiene que hacer hacer. por convicción. Pero ahí, Ramiro, y antes de ir donde Diego, que en cambio está impulsando nuevamente esta otra etapa en la que usted ya estuvo, pero también se necesita recursos para las investigaciones y eso. Vea, dentro de las posiciones de investigación se hace, y hay muchas personas que colaboran, Ah, ya. por sí solos. Hay personas... Aunque sea tener Vea, una oficina, ¿no? mi hijo Milton, Ya. antes de ir a estudiar en España, colaboró.
En investigar, Muchos hijos en hacer, colaboraron. ya. Mi hijo Milton no ha defendido a corruptos, eso sí, Ya. no lo ha hecho. Y definitivamente le felicito que no lo ha hecho. Pero realmente es posición concreta de Claro. cada persona. Pero sí Pero creo otros que hijos sí los han hijos, habido. vea, yo no voy a decir Ya. más. No, yo no. hablo de mi hijo. Claro. Pero dentro de eso yo sí creo que se tiene que mantener una posición de servicio. De servicio en lo que usted está. Ujú. Entonces la anticorrupción es todo el tiempo. La misma Constitución habla de que se luche contra Claro. la corrupción y que todo sea compaginado con la población. La Ya. población tiene que denunciar la corrupción. En este momento, por ejemplo, en los asaltos, hay fiscales y hay jueces. No pueden obtener libertades rápidas. Es imposible. La población tiene que denunciar los casos. Ya. Pero si O sea, hay nosotros que vamos hacer solo a público. denuncias y a denuncias y a denuncias, Y no tenemos una alcanzamos- respuesta, no nos alcanzamos cansamos. cosas, pero sí tenemos que hacer procedimientos. Y para eso necesita la Fiscalía tener un procedimiento de actuación. ¿Cómo se actúa? Primero, Pero que No- usted no diría un solamente manual de tener- actuación ahí, vea, ¿no? Unas es saber normas cómo básicas. manejar la Fiscalía. Ya. Si bien es cierto, yo no he sido fiscal y no he sido Pero ha funcionario. sido litigante. Bueno, he sido litigante, me he mantenido en el libre ejercicio, eso sí, pero creo que la Fiscalía primero tiene que actuar con Ya. equipos propios. Por ejemplo, dentro del equipo propio en corrupción tiene que haber gente que sepa de eso. Que se especialice. Y tenemos que dedicarnos a eso. Ya. Punto. Si no hacemos eso, No, no va a esto caminar. sí hay. Y eso va a pasar. Diego, ¿alguna posibilidad de que la Comisión de Lucha contra la Corrupción en la que estás ahora pueda también producir alguna base de legislación de esto que nos ha dicho Ramiro, que le podamos pedir al propio Ramiro, oigan, presentemos proyectos o busquemos que asambleístas promuevan proyectos que vengan de ahí para eso? Diego, ¿eso es posible? Sí es ¿Cómo posible. enfrentar? ¿No hay Y creo cansancio en que esa Ramiro comisión? dejaron presentando en la comisión algunas Sí, reformas ya, de lo que sí. ya se ha Hay presentado. unos, por supuesto. Desgraciadamente, la comisión primero que no es política, Ya. segundo que no depende de nadie, Por supuesto. porque Bueno, si eso- dependeríamos eso- de alguien eso tendríamos- sería lo mejor. tendríamos que Eso es estar, lo mejor, claro. No tenemos autonomía completa, lo único que tenemos es voluntad para hacer Contraloría Social Ya. y denunciar casos. ¿Qué es lo que estamos que además les deben llevar. pues. Claro. Que además dice la Claro. ley que se Sí, tiene que que se hacer. tiene- Por eso A la Fiscalía. me refiero a las palabras de Ramiro. Lo que hay que hacer es tener una fiscalía, primero Con bien la que formada, se ¿no es pueda, cierto? Independiente, Independiente. con libertad para todo y nombrada, no sé cómo pedir a los santos que nos iluminen, porque desgraciadamente, si volvemos al Consejo de Participación Ciudadana y nos dan los fiscales que hemos tenido, no hemos conseguido mucho. Claro. Entonces, no sé cómo deba nombrarse, tiene que haber alguna manera. La doctora está trabajando bien, yo no sé si seguirá así, o sea, nadie puede No sabemos, predecir el claro. futuro. Pero está- como además, como Ramiro nos ha hecho notar, siguen reserva. pero está trabajando bien, de todas Ya. maneras, muchas cosas se han Claro, investigado, claro. están haciendo. Ha hecho pero, cosas, por pero claro, pero la idea es, doctora, siga. Sí, Transparentemos. pero para seguir, ¿qué Reciba el necesita? respaldo Necesita nuestro el y siga. respaldo de los ciudadanos. La comisión somos 12 personas, el país tiene 16 millones. ¿Cuándo esperamos para salir a la calle a decir, doctora, todos queremos que usted sea independiente y siga trabajando y traiga a los culpables y recupere la plata? Y eso tendría que ser reforma constitucional. No creo, debería ser más bien. Ya tiene el 195 de la Constitución cómo actúa la Fiscalía, con oportunidad de mínima intervención penal. Pero tiene que actuar. La Fiscalía se lleva todo de la mano. Y cuando Por dices eso que lo no que le tengo el preguntamos, informe de ¿por la qué no hace? Contraloría, no hago. En esa parte, si no hace, tiene omisión. Omisión. Y es funcionario por omisión. Es decir, Debería. comete delitos. Por eso yo digo, si se sigue investigando, por ejemplo, al doctor Chiriboga, al doctor Vaca, o a los anteriores Sí, que sí. estuvieron, vamos a ver que hay muchas cosas. Que no hicieron, Pero que se tiene guardaron, que que investigar. archivaron. Se tiene que investigar. Claro. En Lo del casos, 30E archivaron. Por supuesto. Lo del general Gabela Por archivaron. Claro, supuesto, Giovanni. archivaron, todo archivaba. Sí. El doctor Chiriboga archivó. El doctor Vaca Era no lo recibió. era la señora Salgado de la Fiscalía, el doctor Por Vaca. supuesto. Mientras la señora Salgado archivaba en el En la Congreso, Asamblea. en la Asamblea, el doctor Chiriboga archivaba. Él lo hacía en la que Fiscalía. no era fiscal, sino archivador.
Entonces, pero yo sí creo que hay que tomar para bien nuestro país. Nuestro país hay que dar apoyo a las autoridades. Sí, hay que dar a las autoridades apoyo. ¿O no la fiscal de moverse? Sí, sí tiene. Hay que apoyar. Yo creo que la doctora Diana Salazar tiene que hacer lo que se enseñó en la central. Ya. Fue mi alumna. Así fue. Fue mi alumna, una muy buena alumna. Puedo decir eso, sí, como sí. Lourdes Tibán, muy buena alumna. Gente muy estudiosa. Gente responsable. Aplique lo que conocí, y aplique y haga lo que tiene que hacer con moral y con objetividad lo que tiene que plantear. Yo digo objetividad porque ese es el principio que tienen que hacer. Y eso es lo que deberíamos tener. Diego, entonces, la comisión va a seguir, van a continuar, más allá del cansancio que puede llegar a tener, pero la ciudadanía también espera, y a veces, como que dicen, la comisión es como que fuese una cosa... Es de todos, ¿no? Es de todos. Pero no es del Estado. A veces dicen, oigan, ¿y por qué no han no. hecho tal cosa? Oiga, pero si usted no ha hecho, ¿por qué me pregunta a mí? Resultaría, ¿cierto? Es van a seguir, pero vamos a seguir trabajar. Trabajando. Tenemos que seguir pensando han en hecho cambiar. En provincias ya. ¿Les parece que eso es bueno? Estuvimos el día de ayer, en una convención reunión, nacional. Se presentó, nos acompañó el Contralor. Claro, en provincias hay cantidad de reclamos que muchas veces no conocemos, sí, ¿no? Claro. Hay cosas que no se han hecho. Se está buscando caminos, espacios para que el Contralor visite las provincias o al menos zonas para que las denuncias se efectivicen y comience a investigar. O sea, esa es la función de la comisión. La comisión no puede estar... promover, hacer cosas lo que tenemos para que hacer se conozca. No dejar a los funcionarios públicos que se queden quietos en las oficinas sin hacer el trabajo que deben hacer. Y pedir que la ciudadanía también respalden, actúen, salgan a reclamar, ¿no? No hay mejor manera de cambiar el país que una ciudadanía consciente de sus derechos. Y actuando. Pero quería adicionar una cosa. He hablado con Germán Rodas. Yo creo un que gran coordinador. Es además es un gran maestro. Un luchador, ¿no? Bien, un luchador, ¿no? Sí. El doctor Simón Espinosa, la doctora Isabelita Romalino, son gente establecida, apoyando al doctor Julio César Trujillo por obvias razones siempre. Es decir, siempre hay que estar apoyando todo el trabajo que hace la comisión como tal y también establecer qué personas que pueden estar en un momento confrontando esta posición, porque eso se nota. Se ha notado en varios momentos y poco a poco se va viendo cómo se tienen que ir haciendo las cosas. Creo yo que se podría permitir que se haga un discurso público. Yo algún rato planteé discurso público, una reunión en una plaza pública. Claro. Para que intervenga. Planteemos las posiciones, pero ¿no? Eso es... Dirán, pero qué bueno que sería todo que y se de debata todos, ¿no? todo y de todos. Claro, esa es la democracia, pero claro, cuando uno dice hagamos todos y todos, resulta, puede ser aquello como más que de cuidado, es que no puede salir nada. Por supuesto. Por eso es que las representaciones y los liderazgos, y ahí es cuando yo creo en los partidos políticos. Por supuesto. Digo, si no tienen una visión, un criterio, si hacemos en una plaza pública y le tomamos la palabra al doctor Ramiro Román, pueden ir estos mismos que nos han robado y boicotearla. Porque hacen más fácil. Claro, porque además, y cuando retiran se van con sándwich y cola. Sí, pero hay algo que es bueno decir. Por favor. Yo creo en los partidos políticos. Lo que no creo son los políticos que alinteran. En algunos que se han adueñado y han... Ramiro, en este último tema, que sí quisiera me dé usted un criterio de Olavini. Logran desencriptar el teléfono y encuentran los diálogos de él. Eso sirve en el proceso para demostrar lo que el señor estaba haciendo, y no es que estaba de $5,000 mensuales de internet, no es que estaba aquí, que no solo que no es verdad que no habla español, además escribe bien, ¿no? Escribe bien, al menos cuando tiene que insultarnos, nos insulta en un español fluido a los ecuatorianos. Bueno, ¿sirve para algo eso? La materialidad, tiene que probar. El derecho procesal tuvo mucha importancia desde un tiempo para acá. Desde 1983 y antes del caso Restrepo, ya se tenía justamente alguna posición
de derecho alternativo, uso alternativo del derecho, que desde el caso se dio, pero yo sí creo que se tiene que dar justamente una posición de materialidad. El derecho procesal tiene que probar, la Fiscalía debe probar. Si esto sirve, pasar desde un indicio con medio probatorio a una presunción, tenemos un llamamiento a juicio, porque la presunción nos puede dar hasta llamamientos a juicio. Y estaremos avanzando en la investigación muy eficientemente. Hablo técnicamente, porque como abogado... Y cuando a nosotros nos causó un poco de impacto cuando le detuvieron con todo lo que tenía y él se declaró que no hablaba, no quería dar ninguna información en absoluto y le dieron orden de prisión. Se debatió mucho hasta que después se levantó la orden de prisión. Francisco, yo respeto mucho el criterio de los colegas que defienden. Ya. Pero en el transcurso de los procesos de corrupción se ha visto muchas cosas y se ha visto que incluso hasta se involucran los mismos defensores que están en el caso. ¿Por qué? Porque cuando se sigue avanzando las investigaciones aparece otro caso que le vincula, donde sale toda la verdad y tenemos esa verdad nuevamente después de 1 año o 2 años. Entonces, ¿estamos terminando procesos mal terminados o qué estamos haciendo? Claro, no, estamos cerrando procesos en donde ya no tenemos a quien meter preso. A veces se quiere decir, primero tengamos en indagación con reserva. Hagamos proceso, pero hacemos a medias los procesos. Y cuando se hacen a medias los procesos, llegamos a sentenciar a quién. Entonces estamos creando impunidad. La impunidad total. Yo veo eso en mi país. Sí, no, y ahí eso es lo que genera indignación y falta de compromiso. Por supuesto. No nos tenemos compromiso y les digo, ¿por qué? Porque en los procesos se ha dado así. Mire, hablábamos del señor Carlos Pollitt. Cuando ingresó en el proceso el señor Glass con el señor Pollitt y comenzaron a hablar más allá en otros delitos, comenzaron a aparecer más cosas y apareció hasta el hijo del señor Pollitt. Claro. Entonces vemos que había pago de 10 millones. Se justificó 10 millones por pagos. ¿Dónde estarán más pagos? Claro. Entonces, concretamente, yo creo que la Fiscalía, por eso yo digo, la doctora Diana Salazar debe hacer lo que debe hacer. Yeah. Hasta dónde alcance a hacer, porque no es eterna, no va a estar ahí todo el tiempo. Pero que haga lo que tiene que hacer. Esto nos va a tomar tiempo. Por ejemplo, mire, el doctor Pérez Reina, dejó estableciendo que el caso Gabela era de comisión de la verdad. ¿Qué significó? Que pasamos de delito común a delito en derechos humanos. Punto. Cambió el ritmo en una decisión de providencia o de impulso que llama la Fiscalía. Y nos cambió todo. ¿Por qué no se va haciendo así en los diferentes temas que se tienen que ir realizando? Y especialmente en personas jurídicas. Yo quiero dejar claro esto de en personas jurídicas también. Porque las personas jurídicas, transnacionales o nacionales, nos han puesto en una gran corrupción. Perdónenme, y esa es la verdad. Para terminar, Diego, entonces, esperamos y cómo impulsamos sería. Bueno, nosotros los conductores lo único que no podemos ser pesimistas. Tenemos optimismo, tenemos voluntad y tenemos ganas de seguir trabajando. Con los miembros de la comisión, gente valiosa, todos, gente que está también comprometida con cambiar el país, vamos a seguir trabajando. La pared se está moviendo y hay que seguir empujando y estamos pidiendo que la ciudadanía salgan para unir esfuerzos y comenzar a votar esa corrupción que tanto daño le hace al país. Y algo que es importante, la corrupción afecta más a los pobres que a los ricos. No nos dejemos convencer de que son los ricos los que están luchando contra la corrupción. No, los pobres, porque a los que les han perjudicado, sin darles medicina, sin darles escuelas, sin darles salud, sin darles transporte, sin darles vía, es a los pobres. Por ellos y por mis hijos y por mis nietos y por la voluntad de la historia de mis padres, tengo que seguir luchando por algo que tiene que haber, acabar con la impunidad. Muchísimas gracias a los dos. No solo por el compromiso, sino por ayudarnos a entender y de alguna manera buscar algo de esperanza en que la impunidad no puede cambiar.
Han estado con nosotros el doctor Ramiro Román y el arquitecto Diego del Castillo. La corrupción, este tema que parece que a veces nos cansa, pero que sí, y ahora con lo que hemos conversado, virar la página sin transparentar lo que ha pasado no es correcto. No podemos hacerlo así. Ecuatorianos no es que han hecho obra y sí se han robado. No, no, no. No podemos seguir con esto porque no hay viabilidad de un país así. Esto no puede seguirnos pasando. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y estaremos compartiendo con ustedes a través de todas las plataformas, además de los chats que mantenemos. Muchísimas gracias, nos encontramos el día lunes. Gracias. Gracias. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo